Plantar el chip de, puedo ahorrar, así sea que me ahorre un poquito aquí, negocio mi plan de celular que no me cueste tanto, ahorro otro poquito aquí, hago tal cosa, ahorro otro poquito aquí, ya de repente, mira, ya, ahora sí me alcanza para cubrir mis gastos y este dinero que me sobra voy a empezar a ahorrarlo y a analizar en qué puedo utilizarlo más inteligentemente. En bienes raíces. A veces... Tiene uno de los canales de finanzas personales más exitosos en español y tiene apenas 32 años. Increíble. Nos va a contar cómo comenzó con una situación muy complicada personalmente y convirtió todas esas desventajas en recursos que ahora no solamente le han permitido transformar su vida, sino ayudar a cientos de miles de personas a mejorar sus finanzas personales. No importa la edad, no importan las limitaciones, cualquiera lo puede hacer y Juan Sebastián hoy nos va a contar cómo lo hizo y lo mejor, cómo tú lo puedes hacer. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en mi canal enseñamos cómo crecer con bienes raíces en forma segura, sin usar el crédito de los bancos y con muy poco dinero. Y esta entrevista de hoy está espectacular. Me encanta la gente más inteligente que yo. Juan Sebastián tiene 32 años. 32 años y es más inteligente financieramente de lo que yo era a la edad de Sebastián. Y me encanta también porque enseña finanzas personales de una forma sobria, conservadora, no vende la pomada de la felicidad, no dice que es fácil. Él empezó muy joven su canal de YouTube y tiene un canal increíble y ha crecido muchísimo. Y por eso yo lo he querido invitar a mi canal. Porque yo quiero que ustedes conozcan personas que comparten sus conocimientos en estrategias financieras, compartiendo mis valores, ¿cierto? Que son personas conservadoras, sobrias, de visión de largo plazo. Y lo que me gusta es que él comenzó, como muchos de ustedes han comenzado, de la nada. ¿Cómo comenzaste tú, Juan Sebastián? Literal, cuando yo entré a estudiar a la universidad, yo vivía con mi abuelita. Y ella me decía, pues usted no vaya a estudiar en la universidad aquí en Tuluá porque tenemos que buscar una universidad buena. Normalmente están en las ciudades principales, en las capitales, pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que mi abuelita tenía una pensión media porque mi abuelo tuvo un hijo por fuera del matrimonio y tenía medio salario mínimo de ingreso para sostenerse ella y para sostenerme a mí en la universidad. O sea, eso era lo que había. ¿Y por qué tú vivías con tu abuela? Yo vivía con mi abuela porque mi mamá vive con mi hermanita y también pues el trabajo y lo que ganaba pues le daba como para ellas dos. O sea, tú vivías con tu abuela y tu abuela con medio salario mínimo. Exacto. Te mantenía. Exacto. Y pues nunca conocí a mi papá porque se fue cuando yo tenía como 1 año. Y entonces, al momento de entrar a estudiar, pues primero que todo tenía que ser una universidad pública. Segundo, buscar un lugar económico en Pereira, que fue que estudié para vivir. Y tercero, tratar de hacer todo lo posible por ganarme la matrícula de honor. De hecho, me tocó, como fuera, dedicarme a tener un promedio superior a 4.5 para precisamente no tener que pagar matrícula porque no iba a alcanzar el dinero. Y pues eso fue lo que hice. De hecho, pues me dediqué tanto a estudiar que podría decirse que yo dejé de lado ciertas cosas que normalmente los jóvenes viven, la loquera y la fiesta y la rumba, por consagrarme al estudio y tener esas calificaciones y decir, bueno, esto es lo que puedo hacer. De hecho, también empecé como a vender lo que se me atravesara en la universidad, tratar de vender. Vendí proteínas para el gimnasio, para subir de peso, para bajar de peso, vendí juegos en DVD, vendí lociones, lo que fuera como hacer algo de ingreso adicional, porque en ese tiempo yo tenía un computador y el computador era el mismo desde el principio de la universidad y a los 4 años ya estaba re viejo. Súper viejo. Entonces, como que siempre me tocó, bueno, no hay nada, pero algo tenemos que hacer. Y en la universidad, cuando yo estaba tipo en 8º semestre, en algún momento me llama un primo. Nos vimos porque fui a Cali a hacerle un trabajo también en los computadores, algo así. Yo estudié ingeniería de sistemas. Y me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer cuando salga de la universidad? ¿Qué piensa? O sea, ¿qué ha planeado? Yo le dije, no, pues conseguir un trabajo normal. O sea, ¿qué más hace uno? Me decía, si usted se fija en cuánto dinero le genera usted a una empresa para que la empresa pueda pagarle a usted un salario,
puede ser 3, 4, 5 veces más de lo que usted recibe. Y si usted trabaja como independiente, es empresario, crea empresa, usted ese dinero se lo gana completo. Aparte puede generar empleo, poner a otras personas a que trabajen para usted y que esas personas generen 4 o 5 veces más, usted les pague y ese dinero usted lo utiliza para su crecimiento. Esa idea me quedó sonando mucho y entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer empresa. Entonces empecé con lo que sabía que era creación de páginas web, creé una empresa, todavía estaba estudiando en la universidad y era súper complejo, o sea, el estar tratando de generar ingresos vendiendo cositas en la universidad, el estar estudiando y el estar haciendo páginas web. Una empresa, porque de hecho con otros amigos nos unimos, repartíamos trabajo, o sea, era como muy, trabajemos a ver qué pasa sin mucho conocimiento. ¿Cuál fue el error que tú cometiste en ese momento que no cometerías ahora? El error grave fue, primero que todo, no saber manejar clientes. Por ejemplo, las expectativas. Definitivamente era como que un cliente llegaba y decía, ¿cuánto me cobra por una página? Yo le decía, esto es el precio. Y luego el cliente quería de todo. Quería entonces 1000 páginas, quería revisiones adicionales, quería cambios, ajustes. Quería la mejor página del mundo por el menor precio posible. Entonces como que al inicio no se definían expectativas. Por otro lado, separar como los horarios. O sea, yo trabajaba a medianoche, trabajaba fin de semana, trabajaba estando en la universidad, mientras estaba en clase estaba trabajando por el celular o haciendo lo que fuera. Y definitivamente es bueno tener como la agenda y el calendario muy separadito de este es mi descanso, tiempo para mí mismo, este es trabajo, este es estudio, esto es tiempo en familia o cualquier cosa. Porque ese es un error que yo veo en muchísimos emprendedores y es que no valoran su tiempo. Entonces dicen, no, a mí el tiempo no me cuesta nada. Al contrario, lo único que tenemos para comenzar es el tiempo, ¿cierto? Porque es con el tiempo que tú vendes, es con el tiempo que tú produces la página y que te educas y entonces y descansas, porque si no descansas, entonces no puedes producir bien. Ahí lo curioso fue que yo dije, bueno, ya soy empresario, ya tengo empresa. Y los primeros meses, pues curiosamente me fue bien. Yo le empecé a comentar como a conocidos, hey, estoy haciendo páginas y de pronto dije, sí, yo conozco una empresa que necesita una página. Me daban referidos y, o sea, yo pasé de lo que te digo, de estar en ceros, de que mi abuela me mandara una cajita de comida cada mes para todo el mes con lo que le alcanzaba. Un tío me pagaba el internet porque para eso no nos alcanzaba. A decir, bueno, cerré un negocio de una página web por 2 millones de pesos. El semestre de la universidad costaba unos 300,000 pesos, pongámosle $100 hoy. Wow. El semestre. Pero en ese tiempo eran como 4 salarios mínimos lo que generé por una venta de una página web. Imagínate, era mucha plata. Exacto. ¿Y qué edad tenías ahí en ese momento? Y ahí tenía unos 19 años más o menos. Increíble, porque mira, muchos muchachos están a los 19 años con la idea, yo no tengo plata, mi papi no me puede pagar, ¿cierto? Y obviamente no estoy diciendo que no sea cierto, pero en últimas no es el único recurso, ¿de acuerdo, Juan? Porque si el papá o la mamá, a mí tampoco me pagaron mis estudios, mi papá como el tuyo se fue, pero yo conseguí como fuera, que en mi caso fueron recursos del Estado, pero ¿qué es lo que tú ves que muchos muchachos no hacen que podrían hacer para estudiar? Y se quedan, no, es que yo no puedo, es que no tengo plata, no tengo crédito, no tengo. Pues mira que yo he visto gente muy creativa que dicen, si yo necesito dinero, hago lo que sea. O sea, por ejemplo, niñas que de pronto compran materiales para hacer pulseritas, para hacer cadenas o algo con joyería súper económica que ponen muy bonita, arman una página de Instagram y empiezan a distribuir y uno dice, o sea, el costo de los materiales es poquito, el valor agregado de lo bonito que queda el producto es increíble. Y sin, pero yo no sé hacer pulseritas, www.youtube.com, cómo hacer una pulserita, ¿cierto? Es que hay muchísimas formas de ganar dinero, ¿cierto? Aparte, para los emprendedores digitales, por ejemplo, yo necesito constantemente personas que me ayuden con redacción, con transcripción, con escritura, por ejemplo, de post, con community manager, parrillas de contenido, organización de calendarios de publicación. Y son cosas que de pronto uno dice, antes se requería que tuvieran la persona un título universitario, una certificación, una vaina. Hoy en día para esto se necesita ganas, de pronto algo de creatividad y si acaso ver algunos videos y hágale, empieza a trabajar y listo. Y uno lo que busca, es más, crecemos mucho en nuestro equipo y a nosotros ni siquiera nos importa muchas veces que la persona sepa. Lo que más importa es que tenga actitud de aprender. Pero en últimas, en cualquier época se puede aprender. Y es la actitud. Y es la actitud y es decidir. Exacto, es una determinación de decir, bueno, la situación puede que esté difícil, pero en vez de quedarme en el está difícil es preguntarme qué puedo hacer y decir, no, me voy a enfocar
una hora, así sea una horita. Yo digo siempre mínimo 1 hora, 2 horas diarias, y yo voy a empezar a analizar qué cosas puedo hacer, para qué soy bueno. Soy bueno con manualidades, o con los números, o con los computadores, o con las personas. Puedes hacer lo que tú sabes, enseñarlo, compartirlo, hacer coaching, hacer asesoría. Lo que tú sabes que le produce a tu empresa, tú lo puedes en forma ética. Eso, busca la forma de hacerlo en forma correcta, y si es necesario pedirle permiso a tus jefes porque las cosas uno tiene que hacerlas bien. Hay formas de ganar dinero. ¿De acuerdo? Otra cosa que me pasó fue que, bueno, te estaba diciendo que empecé a ganar como dinero cuando inicié con la empresa. Entonces yo estaba contento y yo dije, listo, trabajábamos y organicé el tiempo y toda la cosa, todo iba bien. Hasta que de repente hubo una temporada en la que no hubo ni un cliente. Yo traté de hacer publicidad, utilicé un cupón de Google AdWords en ese tiempo para conseguir. No resultó nada como en 2 meses y yo estaba en cero, ya habiendo estado acostumbrado unos 3 meses a vender. Y no solo estaba en cero, sino que la universidad seguía allí y los clientes seguían pidiendo, hey, ¿cuándo me entregas esto? Quiero este cambio. Y me pasó una vez que un cliente me dijo, no estoy satisfecho con la entrega, devuélveme el dinero. Y yo ya me lo había gastado. Y yo no tenía nada, o sea, no tenía clientes, aparte no estaba organizado, estaba pues súper estresado y empecé a... Porque estaba haciendo muchas cosas. Total, estaba súper lleno y sobrecargado. En la universidad, más lo de la web, más lo de las ventas, las cosas, más tu vida. Y empecé a investigar temas sobre cómo organizar el tiempo, cómo lograr las metas o las cosas sobre emprendedores, actitudes que se necesitan para emprender, los hábitos que te hacen un mejor emprendedor. Empecé a encontrar como información tan buena, de hecho en un blog que me gustaba mucho, que hoy ya no existe, yo decía, esta información es muy valiosa y uno nunca le enseñan en el colegio, nunca se lo enseñan los padres, nunca, o sea, falta mucho ese tipo de cultura en países latinos, por ejemplo. Yo dije, voy a empezar a escribir como mis conclusiones de esos temas. Y yo dije, voy a empezar a compartir mis experiencias, y empecé como a escribir algunas cosas que yo decía, esta conclusión me parece chévere. O que en la universidad me enseñaron un tema y yo digo, si yo lo aplico a la vida real así, no es lo mismo, no funciona, entonces, ¿cómo le puedo dar como un ajuste, un cambio para... Esto es lo que es la educación formal, esto es lo que es la educación en la vida real, y estas son mis conclusiones. Entonces, como darle mi toque, y yo dije, bueno, comparto eso, se lo mandaba a mis amigos, nunca esperé como nada como al respecto. Pues resulta que en algún momento ya ese blog con esos artículos que yo publicaba muy esporádicamente estaba teniendo como 100 visitas diarias y tenía comentarios de personas diciendo, me gustan mucho tus artículos, escribe más, y yo como que... Entonces llegó un punto en el que yo estaba trabajando en la empresa súper estresado, súper loco con 1000 cosas, y ya mi blog estaba produciendo, digamos que un 60% de un salario mínimo, que en ese tiempo yo terminé la universidad, volví a vivir con mi abuelita, era suficiente para pagar mi internet, pagar mi comida y ayudarle con un poquito a ella y vivir tranquilo. Y yo dije, no, hasta aquí fue la empresa. Una persona que estaba interesada, le vendí la marca, el logo, por muy poquito dinero, continuó con los clientes, le dio muy buen manejo, la empresa todavía existe, de hecho. Y yo me dije, voy a escribir un artículo diario en este blog. Entonces tu empresa estaba en crisis, no tenías ningún cliente y lo que hiciste fue venderla. Pero ¿cuál era el error que estabas cometiendo? Porque la otra persona sí la sacó adelante. La otra persona, primero que todo, entró a hablar con los clientes de, bueno, ¿qué es lo que tienen en este momento en proyecto? ¿Qué es lo que esperan? Y este es el plan que vamos a ejecutar. Es decir, tener una claridad respecto a qué es lo que van a obtener, y eso fue lo que yo no tuve. O sea, yo les decía como, les voy a entregar la mejor página web del mundo. Entonces, en principio era una estructura, saber exactamente qué se ofrece, exactamente cuándo se ofrece, cuáles son, si hay revisiones. Esta es mi propuesta, sí, pero quiero que me la cambie tal cosa. Ok, se la cambié, esta es la entrega. ¿Cuántos de estos vaya y venga hay? Porque a veces es como montones, o sea, 4, 5, 6, 7 revisiones y todavía no está el cliente satisfecho. Y al mismo tiempo, de pronto definir al inicio las expectativas. Mire, yo puedo entregarle esto, pero esto no. No me interesa. Listo, entonces no hay negocio. De pronto uno por aceptar un negocio cualquiera porque le digan, es que yo quiero esto, y uno dice, no, yo no puedo, pero necesito la plata. Se desespera y dice sí, y después se mete en... Y otra cosa, y aceptar un cliente cualquiera. O sea, hay gente que viene a tomar mi curso y yo los despido, ¿cierto? Porque yo no quiero ese tipo de personas, ¿me entiendes? Porque una persona que desde el comienzo está poniendo problema no sirve, ¿cierto? O sea, y es que yo decía, yo no tengo un jefe, pero tengo 10. Tengo 10 jefes. Es mejor escogerlos bien y escoger personas que tú les gustas y que a ti te gusta esa persona y que son razonables y que son
tienen buena actitud, porque puede haber diferencias, pero eso es, no, entonces primero no recibir cualquier trabajo, porque es mejor no hacerlo que poner unas expectativas, como tú dices, que no sean las claras. Y segundo, escoger bien al cliente, porque ¿de qué sirve hacer el trabajo si ese cliente es muy complicado o no me va a pagar? Perfecto. Y entonces, ¿cómo llegaste al canal? Y la transición fue que en algún punto, y todo el mundo me decía, ¿cómo se te ocurre dejar la empresa si ya has trabajado? O sea, es como, al inicio, antes de crear la empresa, era, ¿cómo se te ocurre crear una empresa? Tienes que conseguir un trabajo seguro, no vas a tener garantía de ingresos. Después, ya que tenía la empresa, era como, vas a cambiar para dejar ese blog, para trabajar es que por internet, pues, ¿quién hace eso? Yo trabajaba desde la casa cuando la gente no entendía que era trabajar desde la casa y llegaban y me quitaban tiempo. O sea, como que me tocó en principio mucho delimitar, hey, estoy trabajando, así me vean en mi casa, en mi cuarto, en mi computador, es trabajo que hoy en día de pronto es normal por la pandemia y demás, pero en ese tiempo la gente no lo entendía. Y yo dije, yo prefiero ganar poquito dinero, pero estaba dedicado al blog. Las personas que leían en ese tiempo no tenían un modelo de negocio, digamos, de venta, sino que era de publicidad. Yo tenía anuncios de AdSense en mi blog y ya, la gente los entraba, leía y pues lo que fuera que eso generara. En algún momento todo el mundo me decía, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Queremos verte en video. Yo ni siquiera tenía mi nombre en el blog, no decía autor, no decía nada, solamente eran los artículos y ya. La moda eran los videos porque cada vez más personas estaban haciendo videos, solo que eran como ahora, igual, de mucho entretenimiento, de cosas así como, pero no educativos. Y los videos que había de superación, que era mi canal en ese momento, eran como muñequitos, presentaciones PowerPoint, como cosas de muy bajo nivel de producción. Y yo dije, no, vamos a meterle con todo. Entonces, con lo que vendí la empresa, me compré la primera cámara, lente, micrófono, organizé un estudio súper improvisado y dije, voy a arrancar una serie de desarrollo personal, los hábitos, las herramientas, como todo lo que yo mejor pueda estructurar. Y empecé a publicar. Ese canal consiguió 5,000 suscriptores en los primeros meses. Increíble. Porque ya venían recomendados desde el blog. Entonces yo empecé a publicar los videos en mi blog y ya tenía cerca de 1,000 visitas más o menos. Y en ese punto, aunque mi estilo de vida, digamos, mermó mucho porque los ingresos se bajaron totalmente, yo estaba totalmente tranquilo. O sea, yo me levantaba en la mañana relajado en vez de estresado, a pensar en, ok, hoy vamos a grabar, hoy vamos a escribir, esto como que esto es algo chévere y me gusta. También pienso en que a veces uno puede probar diferentes emprendimientos, proyectos, negocios y algunos no son para uno. O sea, yo personalmente tengo una personalidad introvertida en el sentido en que no me gusta estar de pronto todo el tiempo relacionándome con personas, hablando, no es lo mío. O sea, yo como que soy más reservado, más de pocos amigos, de pocas personas. Y me gustaba mucho estar detrás de la cámara, detrás de los artículos e ir desarrollando poco a poco esas habilidades sociales que tanto me faltaban. Y esa transición fue muy positiva en el sentido de que yo ya no tenía que estar hablando con personas que de pronto por su propia percepción, su ego, son empresarios que de pronto dicen, no, este es el niñito que hace páginas y pues también estar tan joven uno vendiendo, como que bueno. Hay muchas situaciones que son complicadas. Porque muchas veces ni siquiera es que la gente te diga, sino que tú piensas que también te puede ser ¿sí me explico? Porque la mayoría de las veces, a mí van a decir que yo soy un viejo, o yo voy a decir que es un cagón, ¿cierto? Pero en últimas, ¿cómo manejabas esos pensamientos? Porque eso es algo que yo te iba a preguntar, que me llama la atención ahorita que hablas de introvertido, es tus primeros videos son de cómo vencer la timidez. Claro, que era algo que yo estaba mucho trabajando en mí mismo. Pero yo te quiero preguntar eso, porque muchas personas piensan, no, pero para enseñar, para tener un canal de YouTube, uno tiene que ser extrovertido y para enseñar tiene que ser una persona que ya sepa mucho. ¿Cómo has manejado eso? Porque te oigo que tú has sido muy sensible con tu personalidad. A mí me impactó mucho una frase que decía, haz como si fueras hasta que lo seas. Entonces yo era como que, si no tengo el canal de YouTube más visitado, más reconocido, hagamos de cuenta que sí. Si no soy experto en este tema, hagamos de cuenta que sí, pues investigar, educarme y todo lo demás. Si no tengo las habilidades o la presencia o la postura, hagamos de cuenta que sí, veamos qué pasa. Y el solo transmitir como las ideas con eso en mente hacía que la gente reaccionara de manera... O sea, de hecho yo tuve comentarios negativos muy poquitos. Siempre he tenido, o sea, siempre ha habido todo el tiempo. Sí, mira, si no hay comentarios negativos, hay algo anormal. Hay algo raro. Pero yo siempre los medía en proporción y yo decía, esto no es ni el 1%.
O sea, estamos hablando del 0.1% o algo así. A mí dicen que los haters, yo no tengo. O sea, de golpe sale alguien que dice cualquier tontería, pero yo no siento eso. Yo no siento eso. Yo tampoco siento que... Y para mí no fue fácil porque, digamos, al inicio no tuve apoyo psicológico en temas de lo que es la timidez, de la autoestima, que era una cosa que yo estaba estudiando mucho, porque definitivamente a mí me faltaba autoestima y es algo en lo que he tenido que trabajar bastante. Pero en algún momento yo dije, no, quiero lanzarme a esto, y cuando ya yo podía como vivir del asunto, dije, voy a meterle la ficha a ver hasta dónde puedo llegar. Quiero solamente probar que si tengo que cambiar de negocio, lo hago, sin decir que voy a dejarlo, o sea, que voy a rendirme pues en la mitad del camino. Voy a hacerle un año seguido y vemos qué pasa. Y en algún punto empecé como a investigar, bueno, ¿cómo podemos monetizar un poco mejor? Pues es que ya hay más de 1000 visitas diarias, y yo decía, cuando analizaba estadísticas, yo decía, la gente con 1000 visitas diarias hace $1000, por ejemplo, de ingresos, que en ese tiempo pues estamos hablando de varios salarios mínimos, y yo decía, no, lo mío no está generando tanto, ¿qué me falta? Entonces ahí fue que empecé a analizar y decían, lo más recomendable es crear tus propios productos, es decir, tener algo para venderle a las personas, y yo no tenía nada para venderle. Entonces yo dije, bueno, arranquemos con mi primer infoproducto, un curso virtual. En ese tiempo era difícil porque la gente cursos virtuales no compraba, pagar por internet daba susto, no existía, por ejemplo, Nequi, DaviPlata para pagar en línea, exacto, es complicado, y las tarjetas de crédito, la gente me decía, es que yo voy al banco y me niegan una tarjeta de crédito, no te puedo pagar. Entonces fue súper como todo en contra, pero yo dije, saquemos el primer curso. Entonces me puse, en ese tiempo se llama Conquista del Éxito, y era sobre como todo lo necesario para tener la mente de una persona exitosa, los hábitos, las metas, la productividad, incluso el tema de automotivación. Todo lo que yo había investigado en ese tiempo era como la recopilación. ¿Y de dónde sacaste la información? De libros, de cursos, de YouTube, y automáticamente al momento de lanzar el curso, pues en el primer mes no se vendió nada, hizo la primera venta. Pero yo quiero mostrar varios aciertos de Juan en este punto. Primero, él tiene altas expectativas, pero no está endeudándose, no está quemando los barcos, que si no sale eso se muere. Él está consciente de lo que él sabe y de lo que él no sabe, y además está paciente. Porque muchos emprendedores van, renuncio a mi puesto, y tiene ahí 4 hijos que están ahí como pajaritos esperando comer, la señora y todo eso, me endeudo, vendo el carro, y entonces si no tengo éxito el primer mes, se acaba mi matrimonio, mis hijos, pero dice, no, un momentico, y él estaba siendo muy consciente de sus características. Yo no soy extrovertido, yo no tengo tantos recursos, yo no voy a pretender que voy a ser el que más sé, entonces voy a estudiar algo. No, es que no soy el sabio. Bueno, yo no soy Gran Cardón, yo no tengo 500 apartamentos, ¿cierto? Pero yo le puedo enseñar, cuando empecé mi curso de bienes raíces, tenía 4, le puedo enseñar a todos los que no tienen 4. Ahora tengo 10, 20, 30, 40, y hay gente que tiene muchísimo más que yo, pero a todos los que tienen menos, yo les puedo enseñar. Entonces, él comienza a enseñar lo que él sabe, y es más, lo que él va descubriendo, que lo escucharon. A mí me sirvió y yo he aplicado, y lo va compartiendo sin ninguna pretensión, ¿de acuerdo? Y el primer curso, en el primer mes que solamente hice una venta, que me acuerdo mucho que el primer cliente se llama Diego, yo me puse a bailar con esa primera venta, me ha hecho la locura. En el segundo mes hizo 4 veces lo que yo ya estaba ganando, y yo literalmente en ese mes no hice nada más que seguir escribiendo uno que otro artículo y seguir publicando videos, y yo dije, esto es lo mismo que yo hacía antes, con tanto estrés, con tanta locura, pero ahora con algo que realmente me satisface, que realmente me hace crecer, porque yo, para poder compartir esa información, tengo que estudiar, tengo que aprender y tengo que mejorarme a mí mismo, y el mejorarme a mí mismo es lo que me permite tener esas cosas que compartir. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que cuando tú dices, ahora lo hago con calma y ahora hago esto, me hace feliz. ¿Cuál fue la gran diferencia entre esas dos situaciones? El que, a pesar de que yo no sintiera que tuviera la capacidad de decidir, es que esto no me gusta y quiero dedicarme a algo que me gusta, igual sí perseguí el emprendimiento que realmente se alineaba con mi estilo de vida y con aquello para lo cual yo soy bueno. O sea, como que yo decía, bueno, yo puedo hacer de todo, lo que sea, lo que yo me proponga en mi mente, lo puedo lograr. Pero va a haber ciertas cosas para las cuales naturalmente
mi mente, mi agilidad, hasta mi cuerpo va a ser mejor. En cierta forma, por ejemplo, yo no soy bueno para madrugar. Hay personas que madrugando todos los días pueden lograr mejores cosas en ciertas actividades que yo. Entonces yo dije, quiero escoger algo que realmente se alinee conmigo, con mi forma de ser. Por ejemplo, siempre he sido bueno para escribir, buena ortografía, buena forma de comunicar. Siempre como que he considerado que soy bueno explicando. En la universidad, por ejemplo, yo enseñaba matemáticas a otras personas y con eso también ganaba algo de dinero. Pues simplemente reunía un grupito, les cobraba a cada uno y me iba con algo de dinero a la casa y listo. Entonces yo decía, yo soy bueno explicando, expliquemos. O sea, esto de las páginas web, sí, yo soy bueno, pero me faltan muchas otras cosas, entonces más son las cosas en contra que las cosas a favor. Creo que lo que sirvió y que me ayudó como a esa transición fue decir, ¿qué es aquello que yo realmente puedo hacer bien hecho y que se alinea muy bien con como yo soy como persona, independientemente de si la veo fácil o no? Voy a hacer lo posible. Y dejar de hacer todo lo que no eres tú y todo lo que no es aliado con eso, ¿cierto? Y ese es otro aspecto fundamental. Es que el hombre es muy sabio. Fíjate, es descubrir, todos tenemos un talento. ¿Cuál es mi talento? Es que yo no tengo ningún talento. ¿En qué te dice la gente que eres bueno o buena? ¿Sí me entiendes? No, es que hago bien esto. Ahora, yo a veces, por ejemplo, en estos días estaba haciendo un coaching de una persona que me dice, no, es que yo en mi emprendimiento de vender pasteles y tortas y todo. Bueno. ¿Y qué hacías antes? No, yo le manejaba una empresa, una muchacha en Estados Unidos, a un mexicano. Él vivía en México y yo manejaba la empresa de construcción y todo. ¿Y por qué no montas una empresa de construcción? Sí, ¿verdad? ¿No? Y ella estaba haciendo un pastel de $5. Sí, entonces, ¿qué soy lo bueno? En que he aprendido, en que tengo contactos, en que tengo experiencia, en que tengo facilidad física, en que me gusta escribir, que me gusta enseñar, ¿cierto? Que me gusta darle consejos a la gente, entonces puedo ser un coach. Tantas cosas, pero es como hacer el análisis, qué me gusta y qué no me gusta, ¿cierto? Y a veces también es probar, porque puede que haya algo para lo cual yo sea muy bueno y en este momento no tengo ni idea. Puede que sean las manualidades, puede que sea la comunicación social, puede que sean los computadores, puede que sea, quién sabe, cada persona será. Y es abrirse, porque sí, o sea, nosotros estamos haciendo YouTube y YouTube es algo que no, voy a ser un youtuber. Ahora los niños sí nacen y quieren ser, en vez de policías y bomberos y todo, quieren ser youtuber, como si fuera tan fácil. No es fácil, porque no es fácil, hay que trabajar mucho para ser exitoso en YouTube. Bueno, pero Sebastián, quiero preguntarte lo siguiente. Ahorita en este momento tú tienes un canal muy exitoso de finanzas personales. ¿Cuáles son esas claves que tú crees que hacen la diferencia para que tú hayas podido crecer financieramente y para que tú a tu edad tengas una vida súper exitosa? Financieramente lo más importante para mí, que yo siempre lo he hecho muy naturalmente, lo aprendí de mi abuela, es vivir muy por debajo de mis posibilidades. Si yo me gano esto es lo que gasto. Como tener un estilo de vida muy frugal, muy sencillo. Yo, por ejemplo, compro zapatos cada año, un par, si acaso tengo otro de repuesto por si se me pierden o se me dañan, no más. Ropa económica, si yo quiero conseguir algo lo busco en descuento. Yo, por ejemplo, hoy en día, en el supermercado espero que estén los desodorantes 2x1 y voy ese día y compro. Estoy pendiente si me llega una oferta, 2x1 en tal, hasta lo que yo compro, listo. No me dejo de que por descuento yo voy y compro, sino qué es lo que yo necesito y cómo lo consigo económico. Siempre gastar por debajo de lo que yo gano ha sido clave porque eso me ha permitido ahorrar y sobre todo tener la posibilidad de que si en algún momento los ingresos se reducen, pues definitivamente poder cubrir una emergencia, poder cubrir un imprevisto, poder cubrir una temporada baja o algo así. Eso es fundamental. La primera, esa. Hay un libro de 1912 que se llama La ciencia de la riqueza. Seguramente lo conoces. Es la ciencia. Los conceptos son simples. Primero, gastar menos de lo que yo gano. Pero es que no tengo plata. Mira, si la vida te echan del puesto, si te pasa una tragedia, vas a adaptarte a vivir con el 10% de lo que tienes, vas a ver. Total. Entonces, mejor que tú lo hagas antes de que la vida te lo haga. Una pregunta, ¿qué porcentaje de tus ingresos tú te gastas? En este momento, más o menos un 15 a 20%. El resto, ahorro, inversión. Que podrías, tener no sé qué, 1000 cosas que, pero es que puedo viajar, o sea, gastarse la plata es fácil. Ajá.
Sí. Y siempre he tenido, por ejemplo, lo que dices de viajar, de diversión, siempre he tenido un porcentaje. Yo digo, mi porcentaje de diversión es 5%. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo gano más dinero, ese porcentaje es más considerable. Y debido a que constantemente mi objetivo es ganar más, entonces la recompensa directa es que mi presupuesto para viajes, entretenimiento, diversión, lo que sea, juguetes, ¿cierto? Exactamente, es más grande. Porque no se trata de no gastar, ¿cierto? Se trata de, si yo tengo un tremendo carrote, pero ese carro, la cuota es el 10% de mis ingresos, aún el 5, todavía, y los que tienen el 30 están muertos, financieramente nunca van a poder, al dealer va a poder crecer, ¿cierto? El vendedor de carros va a estar feliz, pero ellos van a estar quebrados. Exacta, frugalidad es proporcional a los ingresos, no es no tener, no es no darse gusto, es cuál es la proporción de mis gastos y la seguridad de mis ingresos. Exactamente. Es como el ejemplo que yo siempre pongo. Supongamos que dos personas tienen la misma fortuna neta y uno de los dos se endeuda para comprar un vehículo, se paga unas vacaciones, se toma fotos en Instagram y las publica. Y cuando la otra persona dice, no, yo quiero ahorrar, quiero invertir, y miramos las dos cuentas de Instagram de la persona, vemos cuál es más exitoso. Probablemente el que tiene su carro, el que sale, el que toma licor y publica sus fiestas, y el que tiene sus vacaciones súper costosas, decimos, este tiene dinero, el otro no publica nada, el otro publica fotos en su casa con su gato, y ya. A veces lo que se ve no es la realidad, y muchas veces no podemos dejarnos llevar por el hecho de que otras personas están viviendo un estilo de vida de cierta manera que ni siquiera puede que sea real, y pensar que es que nosotros ya deberíamos estar así. Y eso también creo que es un error que muchas personas cometen cuando empiezan un emprendimiento y quieren que su emprendimiento empezar ya a sacarle dinero y a desangrarlo rapidito, porque si te le comes las ganancias no hay forma de reinvertir, en la reinversión como tal está el crecimiento. No hay ningún misterio, o sea, que si tú dices, oye, es que yo estoy haciendo lo mejor para crecer y tengo muchos problemas, no estás haciendo lo mejor, la estás haciendo mal, es fácil, es simple, ni siquiera necesitas cursos. Primero, gasta menos de lo que gana. Segundo, tener una determinación. Yo creo que la determinación de decir voy a ser exitoso y voy a sacar adelante un emprendimiento, voy a adaptarme a las condiciones, a cambiar de rumbo si es necesario, a hacerlo persistir con la mayor fuerza posible es clave, eso es vital. Porque mucha gente dice, pero ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si decepciono a mi familia? ¿Qué pasa si...? No. Yo estoy determinado, o sea, no hay nada que me lo pueda impedir. Lo que de pronto puede cambiar es cuánto tiempo yo me demore, los resultados, y que yo diga, tampoco es que yo espere, aún si tengo un pensamiento positivo, pues que de repente y de la noche a la mañana me voy a hacer millonario y esta es la oportunidad del siglo, ¿no? Voy a hacerlo y hacerlo con mucho enfoque y el tiempo que le dedicas a diario habla de cuál es tu compromiso y cuál es tu determinación. Ahora, la persistencia hay que diferenciarla de la estupidez, Sí, total. ¿cierto? Porque una cosa es ser persistente y otra es ser bruto, ¿cierto? Yo tenía un ejemplo, de hecho, de esa persistencia sobre que te dan una caja fuerte con $1 millón adentro y un código de 4 dígitos, entonces tú puedes persistir. Y tú dices, no, yo voy a aplicar persistencia. Y yo digo, el código es 5555 y lo voy a escribir durante esas 24 horas hasta que la caja me abra. Eso es persistencia. Sí. Pero eso es literalmente persistencia estúpida. Sí, exactamente. La otra persistencia es como persistencia aleatoria. Bueno, probemos números a ver qué pasa. 3, 2, 1, 7. 0, 0, 8, 5. Pero el problema es que ahí de pronto no sé si estoy repitiendo, no tengo un orden, no tengo una estructura. Yo persisto, pero de pronto estoy cambiando de rumbo a cada ratico. Y la última persistencia es voy a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así hasta que complete. Y si me demoro poco tiempo entre cada intento, en las 24 horas probé todos los códigos y alguno de esos me va a abrir. Y por probabilidad sabemos que no voy a demorar las 24 horas y tengo el dinero. Es una persistencia planeada, de que yo sepa como de qué manera puedo persistir, que tenga un pero sistema. Exacto, teniendo a favor las condiciones. Y lo mejor es un sistema que otra persona haya utilizado y que le haya funcionado. Y otra cosa es no enamorarme del proyecto, enamorarme de los números. Porque si yo no estoy midiendo diariamente mi avance, ¿cierto? Estoy trabajando metiéndosela duro, estoy midiendo el éxito de mi emprendimiento por mi cansancio, estoy muerto.
cuánto estoy vendiendo, me estoy pagando. Es importante que tu emprendimiento te pague tu tiempo. O sea, no, que yo lo invierto a veces al comienzo, pero si eso no te da, no hay nada de malo de ser empleado. Bueno, cuéntanos, ¿qué le dirías tú a esa persona que está diciendo, pero ahorita la situación es muy difícil, ahorita no, yo a quién le voy a enseñar, ahorita yo no tengo lo que usted tiene porque usted ha sido muy de buenas? ¿Qué le dirías a esa persona que ahorita quiere hacer un cambio en su vida? Mira que precisamente cuando yo empecé en YouTube, yo tenía muchas dudas también. Y yo investigaba sobre, bueno, ¿vale la pena iniciar un canal de YouTube en este momento? Y la gente decía, no, es que la gente no ve videos de educación. En este momento hay que hacer videos de entretenimiento. O hay que hacer videos de bromas o de, qué sé yo, lo que fuera que estuviera de moda en ese momento en 2011, que ya ni me acuerdo. O parodias musicales. Y es que no hay mercado para videos educativos. Y yo decía, pues intentemos, veamos qué pasa. O sea, yo puedo tener todas las dudas del mundo. Y luego que lo analizo en retrospectiva, probablemente no fui el primero, pero sí uno de los primeros en iniciar capacitación a través de YouTube, como con estructura, como con decir, vamos a crear videos educativos de buen nivel de producción, buena calidad, lo mejor posible en equipo, o sea, todo lo que yo pudiera, de acuerdo a mis recursos, a mi alcance. Así no hubiese como las condiciones propicias. Ahora, si tú le preguntas a alguien, ¿vale la pena iniciar un canal de YouTube? No, no vale la pena porque es que ya está saturado el mercado, ya no hay nadie viendo. Cuando en ese momento tener 1 millón de suscriptores era lo más guau, hoy en día es tener 10 millones de suscriptores. Tenemos más gente conectada a internet, más personas tienen acceso a internet que nunca. Y fíjate una cosa, que yo quiero insistir en eso que estás diciendo porque tú eres un joven que no es que sea súper millonario, que te va bien financieramente y tienes uno de los canales de finanzas personales más grandes del mercado latino. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poquito cómo se llama tu canal de YouTube y qué es lo que tú ofreces. Bueno, en este momento el canal de YouTube se llama Éxito Financiero y digamos que el objetivo principal es que a través de tips, herramientas, ideas o conceptos y cambios de mentalidad podamos plantar el chip de, puedo ahorrar, así sea que me ahorre un poquito aquí, negocio mi plan de celular que no me cueste tanto, ahorro otro poquito aquí, hago tal cosa, ahorro otro poquito aquí, ya de repente, mira, ya, ahora sí me alcanza para cubrir mis gastos y este dinero que me sobra voy a empezar a ahorrarlo y a analizar en qué puedo utilizarlo más inteligentemente. En bienes raíces. A veces. Bueno, y en el canal de Juan Sebastián, ahora, hoy mismo, estamos sacando la entrevista que él me va a hacer a mí. Lo recomiendo, suscríbete al canal de él, mira sus programas que son espectaculares. Y él me recuerda a un cliente que yo tenía cuando era abogado, que decía, doctor, a mí me gusta ganar poquito, pero cada ratico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad, mira, te muestro que no hay forma de que tú no puedas crecer, de que tú no puedas cambiar tu pensamiento, de que tú no puedas comprar un inmueble al año, porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, suscríbete a mi canal, comparte este video si te gusta y te escuchamos tus comentarios y no te pierdas la entrevista que me va a hacer Juan Sebastián en su canal. Claro que sí, nos vemos en mi canal. Un abrazo para todos. Y aquí está el link del canal de Juan Sebastián.